Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la normativa en contratación pública. El esquema que tenéis compartido en pantalla trata de concentrar en un único documento la normativa más importante y más relevante en esta materia, coronada, como sabéis, por la Ley de Contratos del Sector Público del 2017. No quiero decir con esto que esta sea la totalidad de las normas implicadas en contratación pública, porque no estaríamos diciendo la verdad. Hay más normas, acaso las más importantes sean estas, desde luego las principales. Como hay bastante normativa y hay incidencia de legislación sectorial sobre la materia, para que los árboles no nos impidan ver el bosque, pues he considerado oportuno tenerlas todas a golpe de vista. Lo primero que tenemos que ver en la parte superior del esquema es el recuadro que indica directivas europeas, cuarta generación. Veréis, desde la adhesión de España al Club Europeo, allá por el año 86, primero las comunidades europeas y a partir del año 92 con el Tratado de Maastricht, a lo que se dio en denominar Unión Europea, la normativa comunitaria ha sido el referente obligado para todas y cada una de las reformas que se han llevado a cabo en el ámbito de la contratación pública. Estas directivas que tenéis en pantalla son fundamentalmente, quizás está un poco en pequeño, la 24, la 23 y la 25 del 2014, así ordenadas, ¿verdad?, del Parlamento Europeo y del Consejo, todas ellas del 26 de febrero del 2014. La primera que os pongo es la Directiva 24, que es la directiva sobre contratación pública, la Directiva de Contratación Pública, que es la que tiene, por ejemplo, hablábamos el otro día de los principios, pues es la que tiene un artículo 18 donde se regulan los principios de la contratación pública en el ámbito de las directivas europeas. Artículo 18, principios de la contratación, por poner un ejemplo. Ya sabéis que en el mecanismo de normativo de la Unión Europea, la idea de la directiva es simplemente organizar el fin, disponer el fin, los objetivos, las finalidades a perseguir. Pero luego son los Estados miembros los que tienen cierta libertad para elegir el modo y la forma en que llegamos a ese fin. Esto ocurre, como digo, en ámbitos como la contratación pública, el derecho del medio ambiente o el derecho de la Unión Europea, entre muchos otros. Quizá he puesto los ejemplos en los que más visible es esta incidencia europea, ¿de acuerdo? Esta es la primera directiva 2014, la 24, que es de contratación pública. La segunda es esta, que es la 23, sobre los contratos de concesión, específicamente para este tipo contractual. Tiempo habrá de ver lo que son las concesiones. Y la 25, sobre los llamados sectores, abro comillas, especiales, ¿de acuerdo? Sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que ya vemos cómo tienen una regulación distinta, diferente, digamos, extramuros de la ley de contratos, ¿de acuerdo? Volviendo al esquema, estas son las tres directivas que hoy tenemos. No son el primer paquete de directivas, son el cuarto, por eso se llaman las directivas de cuarta generación. Se han basado fundamentalmente en tres principios. El primero es implementar el concepto de publicidad de los contratos a escala comunitaria, esta idea de que cualquier licitador desde cualquier país pueda concurrir a los contratos para evitar lo que se ha venido dando en denominar la compra nacional. Abro en comillas también esta idea de beneficiar al próximo y al prójimo, al que tengo más cerca, a la empresa de por aquí, ¿de acuerdo? La publicidad de los contratos a escala europea sería el primer pilar de las directivas comunitarias. El segundo pilar sería la prohibición de la discriminación, es decir, dejar bien sentado el principio de igualdad y la imposibilidad de discriminar, la prohibición de la discriminación. Y el tercer pilar sería la aplicación de criterios de tipo objetivo en la tramitación contractual, en todo lo que tiene que ver con los procedimientos de licitación, es decir, primero la parte de preparación y luego la parte, sobre todo en esta, de adjudicación, ¿de acuerdo? ¿Qué novedades podemos destacar respecto de la legislación anterior? Para empezar, se ha flexibilizado un poco los procedimientos de adjudicación, se ha pretendido reducir la burocracia, se ha pretendido facilitar el acceso a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Una de las reglas que aquí destaca precisamente es la necesidad de dividir el contrato en lotes, artículo 99, para posibilitar el acceso a las pymes. Se ha potenciado todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la contratación electrónica y se hace por primera vez una regulación conjunta y armonizada de los contratos de concesión, ¿de acuerdo? Contratos de concesión de obras, concesión de servicios. Ya sabéis que una concesión de obras es la explotación de la obra, la concesión de servicios tendrá que ver con la organización y explotación de un servicio. Este es el contrato que ha venido a sustituir al antiguo, entre nosotros, contrato de gestión de servicios públicos, ¿de acuerdo?
Bueno, pues el fundamento comunitario lo tenéis dispuesto aquí en la parte superior del esquema. Luego en amarillo hablaremos del fundamento del título competencial en virtud del cual se dicta esta ley, que tiene que entenderse en paralelo con los títulos estatutarios, también abajo, en el caso de Aragón, el 71 y el 75, ¿verdad? Los títulos estatutarios, pero luego en cada comunidad los suyos. Títulos en virtud de los cuales se puede dictar esa normativa autonómica en materia de contratación, que a verla, hayla, ¿de acuerdo? Bueno, en el segundo escalón veis aquí la transposición. La transposición es un mecanismo de incorporación al derecho interno de los objetivos de las directivas. Esta incorporación de la directiva al ordenamiento lo tenemos dispuesto ya en el propio en el propio nombre de la norma. Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español, es decir, al ordenamiento jurídico interno desde el punto de vista de la Unión. Se transponen las directivas 23 y 24 de 26 de febrero del 2014. Por tanto, esta es la norma de referencia, esta es la norma de cabecera y esta es la norma que estudiaremos en profundidad. Esta ley del año 2017, que entró en vigor en el año 8, en marzo del 18, 6 meses después, derogó el anterior texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2011. Si os fijáis, está puesto en rojo precisamente para advertir de su falta de vigencia. Esta norma sustituye las anteriores que venían en cascada: la Ley de Contratos del 2007, la Ley del 2000, 1995, y así podríamos remontarnos, como digo, hasta el año 1965 con la primera norma del Estado, la Ley de Contratos del Estado en el ámbito local, incluso antes con el Reglamento de Contratación del año 53, ¿de acuerdo? Estas dos normas, a su vez, fueron desarrolladas por dos reglamentos, ¿de acuerdo? Que son estos que tenemos aquí. Primera de ellas, el Real Decreto 1098/2001. Este reglamento desarrollaba la ley del 2000, ¿de acuerdo? Si os fijáis en las fechas, es bastante lógico. En el año 2001 se desarrolla, ¿de acuerdo? Se aprueba una norma de rango reglamentario en virtud del Poder Ejecutivo, artículo 97 de la Constitución, por parte del Gobierno, ¿de acuerdo? Real Decreto 1098/2001, que eventualmente nos puede hacer en la solución o en la resolución de algunos problemas prácticos. Y el segundo fue el reglamento, ¿verdad? Este Real Decreto, otra norma de rango reglamentaria de la Ley del 2007. Desarrollo de manera parcial, con un alcance muy limitado, menos que el año 2001, desde luego, de la Ley del año 2006. Esta fue, como digo, la ley anterior al año 2011. Bien. Bueno, hay otra normativa, vuelvo al esquema, hay otra normativa implicada. Yo me voy a quedar en materia de contratación con las que hoy son las dos grandes normas que quedan fuera de lo que sería idealmente un código de los contratos, del derecho de los contratos públicos. No hay en España un código de derecho de los contratos, sino que hay cierta fragmentación normativa todavía. La primera de ellas, en el año 2007, había una norma que fue sustituida en el año del COVID, en el año 20, que fue la norma de los sectores especiales, ¿de acuerdo? Esta ley, que en realidad es un Real Decreto Ley, ¿de acuerdo?, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico diversas directivas en el ámbito de la contratación, y aquí dice, en determinados sectores. Luego esta norma incorpora otras cosas: seguros privados, planes, fondos de pensiones y tema tributario. Pero esos determinados sectores son fundamentalmente los que tenéis dispuestos en el esquema: agua, energía, transporte y servicios postales, cuya contratación discurre por un sendero paralelo, a veces entrecruzado, con la Ley de Contratos del año 17. Por tanto, esta es la primera. La segunda que os quiero enseñar es esta otra, que es la contratación en el ámbito de la defensa y de la seguridad. Armas, equipos militares, municiones, servicios que se llaman sensibles, este tipo de cuestiones, ya me entendéis. Pues no es lo mismo comprar un semáforo para una calle, no es lo mismo comprar o contratar el servicio de limpieza de edificios administrativos que comprar una fragata, un tanque o armas automáticas, ¿de acuerdo? En el ámbito de la defensa y la seguridad, los perfiles, digamos, concretos regulatorios se encuentran embebidos aquí. En un nivel inferior podemos irnos ya a la parte autonómica, ¿de acuerdo? Aquí tenéis situado en el ámbito de Aragón la Ley 11/2023, que es esta que tenemos aquí, pero me valdría cualquier comunidad autónoma que tenga aprobada normativa sobre la materia. Perdón, que se me ha ido aquí. Esta ley fue o ha sido la segunda ley en la Comunidad Autónoma de Aragón. La primera se aprobó en el año 2011, si no me falla la memoria. Fue una ley de medidas en materia de contratos públicos. No, sí, es del 2011, no me falla la memoria, que tenía dos propósitos fundamentales. Por una parte, en el caso de Aragón, establecer medidas de racionalización y de simplificación administrativa,
Y en segundo lugar, una medida de tipo orgánico fue la creación del órgano de recurso autonómico, el TACPA, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que desde el año 2011, con la sede para los que sois de Zaragoza en la Plaza de los Sitios, pues es ese órgano administrativo, colegiado, especializado, independiente y que tiene atribuida por ley la competencia para resolver recursos en esos procedimientos de contratación que promuevan las administraciones públicas aragonesas, la autonómica y las locales. Bien, pues esta norma del 2011 ha sido sustituida en el año 23 por esta otra norma de uso estratégico de la contratación pública. ¿De acuerdo? Es una norma también larga, tiene casi 70 páginas, tiene bastante contenido y para las oposiciones a la comunidad autónoma, pues lógicamente resulta de interés, no así en el ámbito estatal. Bien, cuando vamos al esquema y vemos los dos puntos amarillos, los dos recuadros amarillos, el artículo 149 de la Constitución y en el caso del Estatuto, pues los preceptos estatutarios correspondientes, hablamos de títulos competenciales. Si recordáis, en el bloque de Derecho Constitucional, cuando analizamos con un elevado grado de detalle el título octavo, la organización territorial del Estado y los listados competenciales, el artículo 148, competencias asumibles por las comunidades autónomas, el artículo 149, competencias exclusivas del Estado y el artículo 150, los mecanismos de alteración de todo lo anterior, lo vemos ese juego, ese reparto competencial entre niveles políticos estatal y subestatal a través de las comunidades autónomas, vemos que las normas se van a basar, las leyes estatales y autonómicas, no en un principio de jerarquía y de disposición vertical de contenidos, sino que la relación que explica, el principio mejor que explica la relación entre normas estatales y normas autonómicas lo encontramos no en la jerarquía, no de arriba abajo, sino horizontal, en el principio de competencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir? Cuando lo veíamos, que tengo que estar a la competencia sobre una materia para predicar la validez de una norma. ¿Tiene competencia el Estado en materia de defensa? Sí, pues puede provocar, elaborar y dictar normativa en materia de defensa. ¿En la Comunidad Autónoma de Aragón, competencia atribuida sobre la regulación de los transportes urbanos? Sí, pues entonces tiene que... En definitiva, tengo que estar al principio de competencia. Pues bien, ese principio de competencia, lo exclusivo de uno, lo asumible por otras, lo exclusivo del Estado, lo asumible de las comunidades autónomas, queda matizado, queda comprometido en el ámbito de las competencias que se basan en el esquema bases, desarrollo. El Estado dicta las bases, las comunidades autónomas desarrollan. ¿De acuerdo? Bien. Eso pasaba, por ejemplo, en materia de régimen local. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando veáis una norma, tenéis que estar a las disposiciones finales para ver los títulos competenciales concretos en virtud de los cuales se aprueba esa norma. Quiero decir, disposición final primera de la Ley de Contratos. Disposición final, títulos competenciales. Y entonces nos va diciendo sobre cada una de las materias que recoge la ley en virtud de qué artículo se dicta. Pues el artículo 27 por el 149.1.6, el apartado 3 del tal por el 149.1.18. En definitiva, yo he puesto el 149.1.18, pero quiero que veáis que hay mucha dispersión en el título competencial. Simplemente quería poneros la idea enfrente de las narices, por así decirlo, ¿de acuerdo? Si yo quiero saber en virtud de qué título competencial se ha dictado una norma, lo que tengo que hacer es coger esa norma, situarme en las disposiciones finales y analizarlo. En el ámbito autonómico, 3/4 de lo mismo, disposición final cuarta, y voy a ver que el artículo 71 del Estatuto, competencias exclusivas, y el artículo 75, en particular el 11, competencias compartidas, pues son los que me dan la respuesta a esta materia, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Artículo 149.1.18, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas. Por tanto, tengo una atribución expresa en el ámbito del artículo 149. Se atribuye al Estado la competencia para dictar esas normas básicas en materia de contratación, ¿de acuerdo? 141.1.18, por tanto, me cuadra lo que he leído en la disposición final de la norma. En el ámbito estatutario, artículo 75.12, por ejemplo, régimen jurídico, procedimiento, contratación y responsabilidad patrimonial. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Competencia compartida, porque hay un desarrollo de las bases estatales, en este caso, ¿de acuerdo? Artículo 75.12 para los que estudiéis en Aragón y en otras comunidades, el artículo correspondiente, ¿de acuerdo? Bien, la normativa de contratación pública, voy aquí abajo, ahora la parte del esquema, también se basa en, digamos, la relación. La norma de contratos es una norma que se ve imbricada e incidida, no sé si existe la palabra, influenciada, condicionada, mediatizada, entrelazada, si queréis, con diversa normativa. Por ejemplo, os pongo aquí contratación militar, fiscalización, procedimiento administrativo,
régimen jurídico, administración electrónica, las medidas de desindexación de la economía, morosidad en operaciones comerciales, normas orgánicas de juntas consultivas, órganos colegiados, telecomunicaciones, hacienda, presupuestos, transparencia y protección de datos, ¿de acuerdo? Hay muchísima normativa entrelazada. Os pongo un ejemplo. Cuando hablamos de la invalidez de los contratos públicos, me sitúo en el artículo 39 y siguientes de la ley. Cuando hablamos de la invalidez hay una remisión a, ahora lo vais a ver, supuestos de nulidad, hay una remisión a la ley 39. Son causas de nulidad de los contratos, las que dice la ley de procedimiento, ya sabéis el listado tasado del artículo 47, además estas específicas, ¿de acuerdo? Voy al artículo 40, son causas de anulabilidad de los contratos, las que dice el 48 de la ley 39 y además estas concretas. Es decir, la relación con la normativa de procedimiento, por citar un ejemplo, va a ser constante. Muchos de los contenidos de una norma que se remiten a la otra en su regulación, revisión, etcétera. Por eso, la normativa relacionada o las obligaciones en materia de protección de datos o de transparencia, la ley de transparencia, la necesidad de publicar los contratos que aparece en la ley de transparencia. Ejemplos no van a faltar, ¿de acuerdo? Sobre toda esta normativa, el otro día veíamos también que tenemos que tener en la clase anterior, tenemos que tener en cuenta que es una normativa que ha sido interpretada, que es continuamente interpretada por los órganos convocados a hacerlo. Entre esos órganos podemos destacar las juntas consultivas. Aquí os pongo, por ejemplo, el caso de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Pues aquí tenéis informes, instrucciones, recomendaciones. Tribunales administrativos, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que es un órgano que tiene una doble relevancia funcional. Primero, para aquellos contratos que licita el Estado y segundo, para resolver en aquellos procedimientos que derivan de comunidades autónomas, eventualmente sin órgano de recurso propio. Si yo soy una comunidad autónoma y no he creado órgano de recurso, alguien tiene que poder conocerlo. Pues este alguien es el Tribunal Administrativo Central. Aquí tenéis, por ejemplo, el caso de Aragón, el TACPA, ¿de acuerdo? Presentación, información, acuerdos, resoluciones, memorias del TACPA, donde analizan qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. Los órganos de fiscalización, primero de ellos el informe sobre la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas de la contratación del sector público. También habría que meter aquí los informes y los pareceres de los órganos de control externo de las comunidades autónomas, los OCEX, por ejemplo, en Aragón, la Cámara de Cuentas de Aragón. La labor de los jueces, impepinable, Tribunal Superior de Justicia, las salas, juzgados de lo contencioso en su caso, actos de los entes locales y Audiencia Nacional del ámbito del Estado, por supuesto, el Tribunal Supremo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ya sabéis que es el máximo órgano jurisdiccional en todos los órdenes, dejando a salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Y por un escalón, digamos, superior a nivel interpretativo de lo que es el derecho de la Unión, por eso utilizo la palabra superior, el TJUE, ¿de acuerdo? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su cotidiana tarea de interpretación y aplicación del derecho comunitario en los litigios que son planteados a su conocimiento, también en las cuestiones prejudiciales, en definitiva, en todos los mecanismos procedimentales que el derecho europeo ha residenciado en este órgano. Y claro, en materias como la contratación pública de tanta impronta europea, pues tiene un papel mucho más relevante que en otras, ¿de acuerdo? Bien, pues este es el cuadro resumen de la normativa sobre contratación pública y a partir de la sesión siguiente lo que vamos a hacer es centrarnos en la norma de cabecera, ¿de acuerdo? Porque habéis visto aquí un campo de mil flores coronado por la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9/2017, de la que en la siguiente sesión hablaremos de su estructura y contenido para después abordar la parte ya de sus principios y eventualmente el inicio de su regulación. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y os emplazo a la siguiente sesión. Muchas gracias por vuestra atención y recibid un cordial saludo. Hasta luego. Adiós.